Bien, entonces hoy quiero ver dos temas, uno que es desestacionalización y otro que es filtrado de serie. Entonces ambos son temas que tienen que ver con preprocesamiento de información. Entonces el primero que es desestacionalización es, también es un filtro también en estricto sentido, y el segundo es un filtro de Fokker-Prescott. Ambos tienen el objetivo de disminuir algún tipo de ruido, no ruido, sino más bien algún tipo de variabilidad que pueden tener las series y que a lo mejor no son deseables para algún objetivo en específico que tengamos con ellos. Por ejemplo, en el caso concreto de la desestacionalización, probablemente es no deseable dejarle elementos de estacionalidad a nuestras series porque queremos estimar tal vez una trayectoria estable de la información y por lo tanto podríamos quitarla. Pero digamos, el contraargumento a eso sería decir que en realidad la estacionalidad es un fenómeno de la serie que deberíamos mantener porque sabemos que se va a replicar. Por ejemplo, ¿no? Si regresamos a nuestro caso del transporte aéreo, si yo desestacionalizo las series de transporte aéreo, seguramente mi pronóstico será muchísimo más suave, pero no replicará algunos cambios que suelen ocurrir de forma estacional en el transporte aéreo. Entonces, aquí es un trade-off, ¿no? Entonces, más que un trade-off, es cuál es el objetivo final de lo que queramos hacer con la serie. Entonces, para desestacionalización de series, el modelo que está más, en mayor uso en este momento es el X13 Arimatic, que es el, digamos, es el modelo que se utiliza por excelencia en, para la estacionalización. Es un modelo que tiene una base en el X11 del censo de Estados Unidos. La abreviación de CATS tiene que ver con el modelo que vamos a implementar ahorita, que es corrección de estacionalidad por tramos. Entonces, bien, ¿cuál es la idea de cómo desestacionalizamos? Es simplemente plantear un polinomio como de este estilo, pero vamos a, digamos, como a desmenuzar un poco en qué consiste ese polinomio. Entonces, solamente para recordar un poco, es cuando modelábamos algo, una serie de tiempo, recurrentemente lo que hacíamos era pensar que la serie de tiempo era un problema del estilo a xt igual a A0 más A1 de xt menos 1 más puntitos más A subíndice P de xt menos P. Es decir, un autorregresivo de orden P. Y le solemos agregar en este caso más UDT menos B1, UDT menos 1, más, bueno, menos en realidad, menos, puntitos menos, B subíndice Q de UDT menos Q. Para decir que este es un arma o una arima, o si está diferenciado es una arima, no es un arma. Entonces, hasta este punto lo que tengo aquí son dos polinomios. En el, digamos, en la configuración del planteamiento del X13, estos dos polinomios estarían considerados, digamos, este sería, el primero estaría considerado sería sería las diferencias que hacemos para la parte autorregresiva, y esta que está aquí sería la parte del polinomio que controla la parte de medias móviles. Entonces, la pregunta que debe surgir es esto: ¿quiénes son todos los demás polinomios? ¿Qué es lo que están controlando? Bueno, están controlando diferentes escenarios. Concretamente, ¿qué es lo que podríamos tratar de incorporar para corregir estacionalidad? ¿Cuál es la manera más sencilla de corregir estacionalidad? Muy probablemente sería simplemente agregar aquí más, voy a utilizar gamma para indicar x en t menos 12. ¿Por qué creen que sería menos 12? ¿Alguien tiene una idea o una intuición de por qué sería específicamente menos 12? Por los meses sí, pero ¿por qué? ¿Qué corrige eso? Exacto, para desestacionalizar, porque la estacionalidad es un fenómeno que se repite en el mes equivalente del año anterior, ¿no? Entonces ya, básicamente, si la serie es mensual, entonces un XT menos 12 sería suficiente. Ese tipo de
agregar este componente genera un polinomio más. Un polinomio que lo estoy incorporando básicamente aquí. ¿Sí? También puedo agregar un polinomio, por ejemplo, a lo mejor voy a asumir que existe algún grado de estacionalidad en el término de error. Si existe estacionalidad en el término de error, vamos a decir que voy a utilizar omega para decir que este es u de t menos 12, por ejemplo. Entonces, si hago esto, estoy asumiendo que a lo mejor también existe estacionalidad en el término de error. Y este lo estoy incorporando aquí. El otro que me falta por describir es probablemente este que está aquí. Y este que está aquí es otra forma en la cual podríamos todavía corregir estacionalidad. Por ejemplo, hacer la diferencia. Si hacemos, si hacemos la diferencia de la serie, podemos eliminar estacionalidad. ¿Cómo, ¿Cuál es mi propuesta para poder eliminar estacionalidad a través de una diferencia? Por ejemplo, de esta manera. La diferencia que he utilizado hasta ahora es, por ejemplo, concretamente el delta xt, es simplemente decir x en t menos x en t menos 1. Esa es la diferencia que he estado utilizando. Y esta simplemente lo que hace es cuantifica como las variaciones entre la serie entre el mes anterior. Pero, ¿qué pasa si en lugar de utilizar esa diferencia, utilizo una diferencia un poco distinta y ahora digo que la diferencia delta xt, y le voy a poner aquí 12, es igual a x en t menos x en t menos 12? ¿Qué creen que eliminará esta diferencia? ¿Qué podría eliminar? También podría eliminar estacionalidad, porque estoy diciéndole que se comparen meses equivalentes. Entonces, estoy comparando los abriles con los otros abriles. Por ejemplo, en el caso concreto de la inflación, eso es una buena idea porque comparamos el momento en el cual cae Semana Santa, que normalmente es abril, o dependiendo del año, pero a veces es marzo, o en el caso del transporte aéreo, los diciembres con los diciembres. Entonces, una vez que hacemos esa diferencia, entonces la tasa de crecimiento que queda es anual, y esa tasa de crecimiento es sumamente más suave, ya sin componente de estacionalidad. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que va a solucionar dentro de todos los posibles escenarios que tenemos, cuál es el escenario que mejor se ajusta a la serie y elimina aquellos componentes que son claramente regulares y que son claramente identificables. Entonces, bien, para hacerlo voy a utilizar una herramienta que desarrolló el Buró del Censo de Estados Unidos, ¿vale? Entonces me voy a ir a clase 11 para este ejemplo. Entonces voy a trabajar con clase 11. ¿Me puede confirmar los de allá atrás si se alcanza a ver? Ok. Bueno, estos modelos fueron desarrollados por el censo, entonces aquí está la página oficial. Si quieren mirar un poco más de la documentación, ahí está incluida. Bien, vamos a utilizar algunas dependencias que a lo mejor no hemos utilizado en otra ocasión. Concretamente, la dependencia que voy a importar es la dependencia seasonal o la biblioteca seasonal, que es la que va a incluir el modelo X13. Seasonal View me va a permitir hacer una visualización que en un momento les voy a mostrar. Y Shiny, que también la necesito para hacer una visualización interactiva. Shiny ya la habíamos explorado en otra ocasión. Bien, ahora vamos a importar los datos. A partir de ahora voy a empezar a trabajar con un conjunto de datos, ya más pensando en que lo que viene hacia adelante en el curso son los modelos multivariantes. Entonces voy a dejar de trabajar la idea de series univariantes y entonces todo el conjunto o los datasets que utilice tendrán una lógica para modelarlos como en conjunto. Entonces, por ejemplo, los datos que tengo aquí son INPC, tipo de cambio, CETES de 28 días, y el índice de producción industrial, ¿no? Que es el modelo clásico que a veces haría Banco de México, que es como para cuantificar cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, un choque del índice de producción industrial en la actividad económica, ¿no? Por ejemplo. Bien, luego, vamos a leer entonces el dataset. El dataset está contenido en este archivo de Excel, que es base bar, si lo llamé, y vamos a mostrar los últimos datos
de la tabla. La tabla está actualizada el año pasado, esta no la hemos actualizado este año, está actualizada a junio del año pasado. Es información mensual de estas variables que están descritas aquí. Bien, ahora, lo primero que voy a hacer es tomar una de esas series y volver la serie de tiempo. Entonces voy a tomar concretamente la serie del Índice Nacional de Precios del Consumidor. Es una serie que inicia en el 2000, en enero del 2000, tiene frecuencia 12 y la voy a guardar como INPC. Y es un objeto que va a aparecer aquí, que va a ser un time series. Bien, vamos a desestacionalizarla. Vamos a hacer la forma complicada, como le digo yo. Entonces, para hacer la forma complicada, primero vamos a utilizar la función que se llama sys. Entonces, vamos a preguntarle primero a R que nos cuente un poquito de qué va la función sys. Y me dice que la función sys es una función que permite hacer ajustes estacionales utilizando el modelo X13, que es el último modelo para desestacionalizar series que está disponible. Y es un modelo que permite resolver un polinomio, bueno, una ecuación, un polinomio para varios polinomios para disminuir o para eliminar la estacionalidad. Entonces, la manera que se utiliza es muy sencilla, es simplemente utilizar el comando sys, le ingresamos un objeto. Si queremos, podemos ingresar exógenas, como qué cosas podríamos incluir en estas exógenas, tal vez algunos chocks que sabemos que existen a la serie. Por ejemplo, si queremos que a lo mejor esos choques sean considerados para hacer el filtrado de la serie y quitarle la estacionalidad, los deberemos incluir ahí. Eh, y otras características que recurrentemente no se utilizan. En realidad, la manera que se suele utilizar esta es muy sencilla, es simplemente tomar el objeto que quieres desestacionalizar y aplicarle la función sí, sin mayor tema. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la serie de INPC y la serie de INPC le vamos a aplicar el comando sys y se va a guardar un objeto que se va a llamar sys INPC. Entonces, ejecutamos esta línea, creamos un nuevo objeto que está aquí. Si lo observamos, es un objeto que en realidad es una lista que tiene 13 elementos. Entonces, cada uno de esos elementos es algo. Por ejemplo, está la serie, está el error, está el modelo que se utilizó para desestacionalizar y ya hay otras características que ahorita vamos a ir mencionando. Entonces, bien, pero en general, pues la manera sencilla de saber a quién compone el objeto sys, guión bajo, INPC, es utilizar la función name, y con name podemos imprimir quiénes son los elementos que están contenidos, que son estos, que más o menos habíamos conversado. Voy a utilizar la función summary para que me reporte, digamos, el resumen de la estimación que realizó para corregir estacionalidad. Entonces me dice que para el INPC, lo que utilizó para desestacionalizarla es una DOMI en 2002, en enero, otra DOMI en 2017 y otra en 2020, en abril, ¿no? Entonces, más o menos tiene sentido, sobre todo la última, que es la más obvia para todos, ¿no? Que es la pandemia, que es lo que está corrigiendo ese choque. Construyó la DOMI de 2017, muy probablemente, no sé exactamente qué habrá ocurrido en enero, pero propone que sea una DOMI que se debería considerar y lo modela con medias móviles. Entonces, encuentra que el modelo más adecuado no incluye autorregresivos, solo incluye la parte de medias móviles, y la parte de medias móviles es justamente de un rezago, es decir, toma un media móvil UDT-1 y otro media móvil de 12. Este tiene mucho sentido porque está corrigiendo la estacionalidad de año con año. Y ya, ese es el modelo que propone para corregir estacionalidad. Bien. Ahora veamos la forma, bueno, utilicemos la función final para que nos dé la serie final ya una vez corregida. Y la serie corregida sería esta, que estaba mostrándonos aquí, que sería la serie que empieza en 2000 y que termina en junio de 2023, perdón. Bien, ahora, lo que voy a hacer es tomar la serie final y la voy a guardar en un objeto que se va a llamar INPC-A para hacerla, para aludir a que es la ajustada o la corregida por estacionalidad. Entonces la voy a guardar en este objeto.
Y tengo dos objetos de series de tiempo. Tengo una INPC y un INPCAD. Uno es el original y el otro es el que está corregido por estacionalidad. Bien. Podemos imprimir la serie original con la opción original y me imprime la serie como tal cual, como se le ingesté. Vamos a hacer un plot del objeto que creamos, a ver cómo se ve. Si lo imprimo, me dice que este es como la serie ajustada. Entonces, me reporta dos cosas. Me reporta la serie original y en negro, que no se alcanza a percibir, la serie original en negro y la serie roja corregida. Bien, ¿por qué se ven tan emparejadas las dos series? ¿Por qué creo? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se ven tan parejas? Porque en realidad ya estaba desestacionalizada tal vez, ¿no? En realidad cuando la tomé tal vez del INEGI, no me di cuenta tal vez y ya estaba desestacionalizada. Es muy probable, ¿no? Eso es muy probable que les ocurra. ¿Vale? No, a ver, así sí se vería muy diferente. Sí, se debería ver muy diferente. Ahorita vamos a ver un ejemplo, cómo se debería muy diferente. ¿Vale? Entonces, bien, podemos utilizar este comando view para el mismo objeto y veamos qué se genera. Se genera esta aplicación, es una aplicación Shiny que nos ilustra aquí diferentes opciones. Entonces, déjenme, voy a hacerlo un poco más grande para que se vea. Y entonces, podemos utilizar diferentes modelos. El SID, este SID es el último modelo disponible, pero el original es el X11. Si alguien quiere utilizar el original, el de, ahí no me acuerdo qué año fue, 2000 algo, muy al principio, pueden utilizar el X11. Mi recomendación es que utilicen el último. Pueden utilizar un criterio para evaluar la transformación, o utilicen a Kaique, que es como el por default. Eh, pueden seleccionar arimas de forma manual. Si ustedes a lo mejor tienen mucho conocimiento del fenómeno y dicen, bueno, no, yo estoy seguro que el modelo adecuado es una arima con estas características, pueden elegirlo aquí, o pueden decirle como yo AutoSearch, ¿no? Que busque de forma automática cuál es el modelo más adecuado. También para manejo de valores outliers, se puede también de forma automática o podemos declararlos nosotros de forma manual. Esto es importante, el de aquí, el de las vacaciones, es en qué zona horaria estamos, porque aquí a dónde corresponden las series, ¿no? Si están trabajando con series, sobre todo de muchas partes del mundo, es importante saber cómo, cuál es el tipo de vacaciones que vamos a considerar para que la estacionalidad se pueda corregir o se por algún tipo de DOMI. Por ejemplo, si están trabajando con series asiáticas, sobre todo las de China, pues está hasta la opción de considerar el año chino, el año nuevo chino. Y ya, básicamente. Entonces, todas las modificaciones que ustedes hagan se va a corregir aquí. Aquí les va a proponer el código que está generando por hacer cualquier otra selección que ustedes utilicen. Y pueden darle run y se ejecutaría la corrección. Y aquí está el modelo que ya habíamos visto, cómo se vería. Y este es el gráfico que nos proporciona la serie. Entonces podemos proponer la serie ajustada. Esa es la serie ajustada en cambios porcentuales y la serie original, cómo se vería. En cambios porcentuales se nota claramente sí la diferencia, ¿no? Cómo se ven los ajustes que está haciendo el modelo. Por ejemplo, el modelo está reconociendo ese incremento porcentual, LS y este AO de 2020 y este de 2017, y por ahí había otro, de 2002 creo que es. ¿Sí? Entonces aquí pueden visualizar un poco cuáles son los tipos de choques que está reconociendo R y por qué razón los elegiría así. ¿Vale? ¿Dudas con esta herramienta? ¿No? Yo vi la variación porcentual, o sea, no, Ok. ¿cómo se interpretaría la diferencia? O sea, digamos, el espacio que hay. Bueno, simplemente lo que diría es que la, la serie, una vez que está corregida, todo lo que quedaría
es básicamente efectos no explicables, que no puedes explicar por por el, por ninguna de las mayores que incluye. Eso es lo que son las tres domis que encuentra de forma automática el modelo. Todo aquí es por mínimos cuadrados. No, máxima verosimilitud, en realidad. Perdón, ¿cuál? Ah, no, tiene un significado, ¿eh? Esto sí, no lo recuerdo, ¿no? Déjame ver si hay aquí un diccionario, porque sí tiene un significado. Te lo debo, no me acuerdo, pero sí tiene un significado. El AO y el LS sí no tienen una interpretación de por qué los muestras, ¿vale? No. ¿Más dudas? ¿No? Sí, los incluye en el modelo y das de cuenta que lo que hace es que te aplica el filtro, vuelve a hacer un podcast, pronostica, y dentro del proceso del tamaño de la serie, y lo que te da ya no te incluye estacionalidad, es lo que te está diciendo. Entonces, sí. Sí. El AO significa Additive Outlier Ajá, y LS Level Shift, o sea, cambio de nivel. cambio de nivel, ya, ok. Sí. Entonces, el LS es un cambio de nivel, de, es un cambio de la constante, en realidad. Lo que está diciendo es que asume que aquí hubo un cambio estructural de constante con el S. Sí. Y el otro es simplemente un cambio un choque a las demás cosas. Bueno, es un choque transitorio en realidad, el lado. Ujú. Vale, bien. Vayamos a R, entonces voy a volver a comentar este solamente para que se pueda ejecutar mi código y voy a detenerle que esté ejecutándose el Shiny, lo voy a detener para poder continuar con la ejecución de los demás comandos. Bien, ahora voy a utilizar el tipo de cambio. El tipo de cambio tal vez sí tiene estacionalidad. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, convertimos la serie de tiempo, aplicamos sys, vemos el plot y vemos el final. Entonces, lo que encontramos es esta, no, tampoco, no tiene estacionalidad esta serie. Está rara, pero bueno. Pero bueno, ahí están, también detecta cambios en constante, y esos sí parecen más claros, esos cambios en constante. Sí, sí, porque es un cambio estructural, porque lo que está diciendo es básicamente que antes de este LS, del primer LS, si observas, la serie oscilaba aquí alrededor del 10. Y luego hubo un cambio, que la pendiente cambió, digamos, no la pendiente, perdón, la ordenada al origen cambió, y podríamos decir que la ordenada cambió unos niveles un poco arriba. Entonces, este tramo que está aquí está ya en otra constante, en otra ordenada al origen. Igual aquí el tramo de allá. Eso es lo que está identificando. Que lo que hace es que resuelve un problema de distancia de cuadrados, o sea, el valor observado menos el valor real, pero menos el valor estimado, lo eleva al cuadrado y eso lo considera que es una aproximación de la variable. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Sí, Ahora, en cuanto al manejo de las, bueno, generales econométricos, tenemos que estar siempre en las series organizadas, ya no están ya presentes. no, esta es una decisión tuya. Eh, si tú dejas la estacionalidad, deberías de modelar, o sea, date cuenta, imagínate que no corregimos estacionalidad. Si la dejamos, entonces el modelo que generemos con esa serie debería de incluir, debería de incluir variables que controlen la estacionalidad, porque no la eliminé, la dejé como parte. Si la elimino, entonces ya no tendría que incluir esos controles. Es un tema de cuántos controles incluyo en el modelo. Eh, sí o sí lo tienes que controlar, eso es cierto. Ya sea que lo elimines, que lo filtres o que lo incorpores en tu modelación. Ahora, si lo incorporas en tu modelación,
Muchas veces lo dejas porque lo que quieres es que quieres hacer pronóstico y considerar cómo se ve la serie en el futuro, considerando que va a haber variaciones estacionales. Si lo que no te importa es eso, sino más bien la trayectoria suave hacia el futuro, entonces quítale la estacionalidad, filtralo y lo que te quede va a ser muy suave. Eso es, eso es como, sería como. Vale. Bien. Bien, ahora veamos setes, por ejemplo, si hacemos setes, igual hacemos el mismo ejercicio, tampoco se ve que tenga un tema, salvo estos cambios, estos choques. Veamos el IGAE, este sí ya debería de tener estacionalidad, sí, este sí. Entonces aquí sí se ve claramente, aquí nos contabas, ¿no? La serie negra, aquí claramente se ve cómo es, los picos sí son estacionalidad, entonces ya una vez que está corregida la serie es más suave, ¿vale? Filtrada, digamos, de alguna manera. No aplicamos diferencias logarítmicas porque asumimos que cuando el autoarima se genera, el modelo en automático decide si va a diferenciar la serie o no. Si la diferencia para eliminar algunos elementos o no. Al final lo que hace es que nos regresa, reconstruye la serie original. Eso es lo que está haciendo. Pues no te preocupes por esa parte. Lo va a hacer de forma automática. ¿Vale? Bien. Ahora veamos una última que es la del índice de producción industrial de Estados Unidos, que creo que esa tampoco tiene estacionalidad. Ah, bueno, sí tiene. Tiene bastante, de hecho. Listo. Y así se verían las series correctas. Ya, una vez que las hemos corregido las series, lo que voy a hacer es todas las voy a combinar con cbind. Voy a combinar todas las series y las voy a guardar en otro que se va a llamar datos SAS. Y luego esos datos SAS los voy a juntar con los datos originales y lo voy a guardar. Voy a utilizar el comando save para guardar este objeto que se va a llamar datos-a para tener las series originales y las series corregidas. En adelante, lo que haremos será como trabajar, tomar la decisión, utilizamos las series originales o utilizamos las series ya una vez corregidas por estacionalidad. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál sería mi recomendación en este caso? Es, si tenemos series que ya fueron corregidas por estacionalidad, como parece ser que algunas, o al menos 3 series ya no tenían estacionalidad, y otras 2 o 3 que sí tienen, entonces lo mejor sería homologar todo. Entonces, tener todas las series desestacionalizadas, ¿no? Porque no, para no generar como ruido adicional en nuestro modelo que podría ser corregido simplemente filtrando ese componente que es la estacionalidad. Bien, entonces ejecutamos este y guardamos. Ahora, una vez que hemos guardado un dataset, ¿cómo lo podemos llamar? Simplemente con el comando load volvemos a cargar el dataset. Por ejemplo, si yo eliminara de aquí toda la información, digo así que sí, que se borre, y lo que voy a hacer es simplemente llamar el dataset y ya, tendría ahí mi dataset otra vez con load. ¿Vale? ¿Dudas para desestacionalizar? ¿No? No, en este caso los tengo los dos. O sea, están los dos conjuntos de datos. Miren, si te los muestro. Aquí están, las primeras columnas son las series originales y las segundas son las series corregidas. Están los dos, ¿vale? Bueno. ¿Dudas, comentarios hasta este punto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Veamos otro filtro más. Un filtro más que sería común utilizar, que sería el de Hoddle y Prescott. ¿Vale? Bien, entonces, platiquemos un poquito en qué consiste el filtro de Hoddle y Prescott. Hoddle y Prescott se preguntaron algo bien interesante de las series de tiempo, que es decir, ¿es posible, sí, es posible descomponer una serie, en este caso XT, es posible descomponerla en un componente G, que sería la tendencia, y un componente C, que sería el ciclo? Es decir, podemos descomponer eso, es decir, por ejemplo, si lo viéramos gráficamente, la pregunta que Cotter y Prescott se hacen es, por un momento pensemos que tenemos una serie X en T, y la serie que tenemos tiene esta característica, se comporta de esta manera. Entonces, lo que dice Cotter y Prescott es, ¿qué pasa si separamos dos componentes que están contenidos en la serie, que se ven? Por un lado, separemos la parte de la tendencia. Si viéramos la tendencia, tal vez sería algo así. Y por otra parte, si viéramos el ciclo, veríamos que el ciclo se ve
así. Y si las fusionáramos, regresaríamos a la serie blanca, ¿no? Entonces, si las separamos, serían las series rojas, si las fusionamos, la serie blanca. ¿Eso se puede? Parece que sí, ¿no? Parece que al menos geométricamente es viable. Entonces, ¿cómo proponen solucionarlo ellos? Bueno, ellos proponen que la manera de solucionar en el 97, sí, ya es algo bastante viejo esto, tiene casi 30 años, casi esto, ¿no? O más. Bien, en el 97, justamente para un problema de macro, proponen esta metodología y lo que dicen es, pensemos el problema de la siguiente manera. ¿Por qué no pensamos que para resolver el problema tenemos que resolver un problema de minimización? Entonces, asumamos que lo que queremos encontrar es la trayectoria, por eso es G, este es G, la trayectoria, queremos minimizar la trayectoria de tal manera que el ciclo, que es este que está aquí, eh, que el ciclo sea el más pequeño posible, condicional. Esa es la parte de la restricción, ¿se acuerdan? Este es un lagrangiano, ¿no? ¿Cómo se lee un lagrangiano? Se lee la función objetivo, que es la minimización de quién, de los ciclos, de los cambios de ciclo, sujeto a quién. ¿Quién está ahí? Que cómo se interpretaría delta G por delta G T menos 1. ¿Qué es eso que está allá? ¿Qué es la tendencia? ¿Pero qué sería delta G? La tasa de crecimiento de la tendencia. Entonces lo que dice es, ¿cuál es, cuál es el ciclo más pequeño que podemos encontrar condicional en que los cambios de la tendencia son los más pequeños posibles? Dicho de otra manera es, ¿cuál es la trayectoria de ciclo condicional en que tenemos la trayectoria de la tendencia más suave posible? Eso es lo que significa el último componente. ¿Vale? Bien, ¿dudas con este planteamiento? Es un lagrangiano, es un problema de optimización, habría que resolver la tendencia más suave posible. ¿Vale? Entonces, eso es lo que queremos hacer, vamos a hacerlo con R. Si, pues, este es un problema simple y llano de optimización, básicamente hay que hacer la derivada, hay que derivar respecto de G, obtener cuál es la trayectoria G óptima, encontrar el mínimo, y ya, y resolver y encontrar los coeficientes. Eso ya, eso no tiene mayor tema. Vayamos a R, a trabajar con estos datos. Entonces, en R voy a trabajar con clase 12 para trabajar el filtro Hodry y Prescott. Entonces, voy a necesitar algunas dependencias adicionales para el filtro de Hodry y Prescott, que básicamente es en la biblioteca mFilter y PLM. Milo. El paper original de Hodry y Prescott era simplemente una discusión respecto a cómo modelar el PIC. ¿Sí? Entonces, ellos lo que hacían es, lo que querían hacer era modelar, eran encontrar una pregunta, es, ¿cómo podemos determinar cuál es el PIC potencial? Entonces, lo que ellos pensaron era que si separaban en tendencia y en ciclo, podían pensar que la tendencia era el PIC potencial. Y el ciclo era obviamente desviaciones respecto del PIC potencial. Es decir, cada vez que el ciclo, vayamos a la gráfica que tengo aquí, cada vez que la gráfica, por ejemplo, si pudiéramos transponer en la blanca la tendencia, a lo mejor veríamos algo así, muy suave. Entonces, este es el PIC potencial. Entonces, todas las desviaciones por debajo de la línea roja son pérdida de producto potencial, y todas las desviaciones por encima de la línea roja es algún cambio sobresaliente en la economía. No sé, llovió mejor este año, entonces no hubo problema de granos en el mundo, entonces, por ejemplo, todo se desempeñó bien. O hubo una crisis en Ucrania, entonces los precios se incrementaron de algunos granos y entonces se contrajo la economía mundial, ¿no? Uy, se desconectó el compu. Claro, ahí está. Vale. Bien, entonces, eso es básicamente lo que tratamos de resolver con el Deep. Entonces, ¿cuál es, digamos,
¿cuál es el único hiperparámetro que tenemos que resolver o que tenemos que imputar para resolver este problema? Es básicamente lambda. Lambda es un hiperparámetro que lo que va a tratar de cuantificar es cuánto castigará las desviaciones respecto de la trayectoria de la tendencia. Entonces, entre más grande sea lambda, castigará muchísimo más a las variaciones. Entonces, y entre más pequeño será, que las variaciones serán más pequeñas, serán menos castigadas. Entonces, lambda puede ser 100 si sus datos son anuales, será 1600 si sus datos son trimestrales y será 14400 si sus datos son mensuales. Entonces, lo que trata de hacer este lambda es que si los datos son mensuales, entonces las variaciones que son más probables en los datos mensuales que ocurran, entonces serán sumamente castigadas. Entonces, por eso el lambda es muy grande. En el caso de las series anuales, las variaciones son ligeramente menos abruptas, entonces el castigo es menor, por eso siempre utilizamos un lambda de 100. ¿Vale? Ese es los valores que encontraron óptimos Hodder y Preston en su paper original. Bien. Eh, Vamos a hacer entonces, simplemente vamos a cargar los datos, cargamos los datos y muestro cómo se ven los datos. Aquí están, esos son los últimos datos. Vamos a hacer una conversión a serie de tiempo, en este caso voy a tomar de los datos ajustados el INPC ya previamente corregido por estacionalidad y el tipo de cambio, ambas series, ¿no? Las voy a convertir a series de tiempo y vamos a aplicar el filtro de Hodder y Prescott. ¿Cómo se aplica el filtro de Hodder y Prescott? Simplemente decimos HP filter, incluimos el objeto, que sería una serie de tiempo, y utilizamos en Frex, ponemos el lambda que estamos utilizando. Entonces, el lambda en este caso será 14400 porque los datos son mensuales y lo voy a guardar en HP, en IRPC HPF y vamos a imprimir qué contiene este objeto que acabamos de crear. Si generamos si ejecutamos este código, lo que tengo aquí es que ya tengo almacenado ciclo, tendencia, y qué es lo que me interesa en realidad, el lambda y el método que se utilizó. Bien, ¿cómo visualizamos los resultados? Podemos hacer de la siguiente manera. Podemos imprimir el ciclo utilizando esta instrucción. Si doy esta instrucción, la impresión que tengo aquí abajo es la serie de ciclo. Si ejecuto esta instrucción, me imprimirá la tendencia. Si ejecuto esta instrucción, me imprime el lambda que utilizó, que es 14400, que yo le imputé. Si ejecuto esta instrucción, me dará la serie original. Bien. Entonces, pero bueno, vamos a hacer una visualización respecto al resultado. Entonces, ¿cómo haríamos la visualización? Vamos a utilizar este comando que es un plot. Entonces, simplemente la función plot aplicada a un objeto que ya es un filtro de Hodder y Prescott. Y voy a guardar en dos variables la tendencia y el ciclo, simplemente para que después los voy a utilizar. Ejecuto esta línea de este comando y aquí me va a preguntar, aquí lo que me está preguntando es que le dé Enter para ver el siguiente gráfico. Entonces le doy Enter y aquí se ve el gráfico, ¿no? Y este sería el gráfico del filtro de Hodder y Prescott. Entonces en la línea roja tenemos la tendencia y en la línea azul tenemos el INPC. Entonces las diferencias entre la línea roja y el INPC será el ciclo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos aquí abajo es las desviaciones respecto del el componente cíclico. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, para aquellas personas que vayan a hacer modelos macro, sobre todo para sus tesis, estoy pensando un poco, es si trabajan con modelos de Real Business Cycle, probablemente lo que van a necesitar es trabajar con este muchacho, con el ciclo. Sí, porque los modelos, los RBC, necesitan estadísticas asumiendo que lo que están cuantificando son desviaciones respecto del gap, bueno, gap respecto de la trayectoria de largo plazo o la trayectoria de equilibrio, ¿no? Empleo de equilibrio, las desviaciones respecto del empleo de equilibrio o el crecimiento, las desviaciones respecto del crecimiento. Bien. Luego, hagamos lo mismo para el tipo de cambio. Si hacemos lo mismo para el tipo de cambio, que muestra el gráfico, y este sería el componente. Entonces, si observan lo que dice, la tendencia es muy suave, o sea, eso también es una cosa que resulta del filtro Hodder y Prescott.
Y lo que vemos es que ven esos picos que son como cambios que son como abruptos, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió después de 2020, ¿a qué se deberá? ¿Qué ocurrió justamente en 2020 que generó este pico del tipo de cambio? La pandemia, ¿no? No, básicamente. Y luego por acá hubo uno por ahí de 2017, 18, ¿qué fue ahí? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Eh? ¿Alguien? ¿Ubica? Sí, puede que el cambio de gobierno, tal vez. Y bueno, y luego viene la caída, pero esta serie está incompleta porque yo solo tengo 2023. Seguramente lo que ya ocurrió ahorita es un regreso al alza, ¿no? Y el componente de ciclo se ve de esta manera, ¿vale? Voy a guardar mis objetos en un solo data frame. eh, y ya lo tendría aquí como mis datos, ¿cómo le llamé? Datos HP, que sería este. Aquí tendría, tendría la serie original, la tendencia y el ciclo, la serie original, la tendencia y el ciclo, ¿vale? Bien. Ahora, yo aquí les voy a dejar en código una variación más del filtro de Hodge y Prescott. La variación se la debemos a con Norden, bueno, San Adman y con Norden, que se le conoce como una adaptación que hacen ellos, que le llaman corrección por olas pesadas. Resulta ser que el filtro de Hodge y Prescott, lo habitual, lo natural, es que se equivoquen en los extremos. ¿Y por qué se equivocaría en los extremos? Porque la forma en la que está pensado. Es decir, si es una minimización de distancias, esa minimización de distancias se comporta muy bien dentro de la serie, es decir, en los puntos medios de la serie, pero en los puntos extremos, esas variaciones son más difíciles de suavizar, porque lo que ocurre, solo piénsenlo un poco así como en el caso concreto que tenemos aquí, es, por ejemplo, ¿dónde se ve que se equivoca más aquí? Por ejemplo, en este tramo que está aquí. ¿Sí ven cómo se abre ahí la tendencia y el ciclo? Lo que pasa es que cuando llega ahí, el filtro, en realidad ya no tiene información hacia el futuro para saber hacia dónde se va a conducir. Y entonces las desviaciones se disparan. Y eso ocurre también un poco al principio de la serie. Se ve poco aquí, pero aquí también ocurre. Entonces, a la gente de los bancos centrales eso no les gusta por una razón muy sencilla, que es que se equivoca más donde más les gustaría que fuera más preciso, que es al final de la serie, porque lo que quieren hacer es predecir qué va a ocurrir con la serie en el futuro. Entonces se equivoca más donde les gustaría que fuera más preciso. Entonces, San Arman y Von Orden proponen una metodología de corrección que se llama el filtro de San Arman y Von Orden, y simplemente es ajustar la ecuación de Hodge y Prescott, la original. Esto que está aquí sería el componente de ciclo, nada más que lo expresé como la serie original menos la trayectoria de largo plazo o la tendencia, esto es el ciclo. Esto es lo que ya conocíamos de la ecuación, que son las variaciones del ciclo. Y esto que está aquí es un componente adicional, que lo que dice es cuál es el cambio de la tendencia respecto de un cambio teórico que yo pienso que debería ser el adecuado. Ese es SUSS. Sí, es un valor que yo digo que debería de ser el adecuado y entonces trato de ver si con esto puedo corregir sobre todo el último tramo de la estimación. Aquí abajo les dejo un poco de código de cómo corregirlo y un poco de explicación y trato de proponerles una función que en este caso es cómo determinar a lambda. Y bueno, si quieren, si alguien ya lo hizo en México, el único trabajo que yo considero que vale la pena leer para México es ese de Antón de 2009, si tienen mucho interés en cómo hacerlo. Y entonces el lambda que propone Antón, el lambda SS que propone es 10.096, perdón, para datos trimestrales del PIB, ¿vale? Entonces yo he visto pocos trabajos públicos que se hayan hecho en esto. Seguramente en el Banco Central deben tener más, pero públicos, nada más está eso. Y bueno, simplemente implementamos este modelo de Bonorres con este código que tengo aquí, que es simplemente el filtro de Hodge y Prescott. Lo que voy a hacer es
calcular la lambda entre las variaciones, entre las varianzas, la razón de varianza, que es justamente esta fórmula que está aquí. Es una razón de varianza, calculo la lambda utilizando ese principio y veo cómo se vería el filtro de Hodel y Prescott para von Ornstein y Stan Altman, que sería este. Y creo que ya lo haría para y veamos cómo se ve el plot para este ciclo. Y ahí está, ¿no? Se trata, más o menos lo que debería ocurrir es que al final esté más cerrado que el caso del filtro sin corrección, sin el lambda correctivo, que sería el parámetro o el hiperparámetro que podemos corregir, ¿vale? ¿Dudas, comentarios sobre esto? ¿No? Vale, entonces, recapitulando un poco la clase, lo que vimos hoy son filtros. Son filtros que podemos ocupar en dos situaciones. El primero es un filtro que le quitamos estacionalidad a la serie, porque a lo mejor es un efecto que no queremos arrastrar a lo largo de la modelación. Otro filtro que lo que nos permite separar la serie en tendencia y en ciclo. Y entonces no sé si no lo notaron, no me lo mencionaron. Si notan que el ciclo parece estacionario. Bueno, esa es una de las razones por las que a veces ocupa el ciclo. A veces dices, bueno, no sé, la serie original no es estacionaria porque crece, pero tal vez su ciclo sí es estacionario. Entonces modelo la serie en ciclos. Y cambia la interpretación, sin duda, pero también se podría modelar las series en ciclos, ¿no? Sobre todo para las personas que lleguen a trabajar cosas macro es importante, pero también para las personas que trabajen un poco el enfoque de fronteras de producción. Entonces, las fronteras de producción que son desviaciones respecto de la producción potencial, ¿no? Entonces, esa es una posible alternativa. Y también por ahí sistemas de tesis están por ahí, ¿vale? Bien, ¿dudas, comentarios? ¿No? Ok, buenísimo. Bien, entonces yo creo que hasta aquí le vamos a dejar hoy, salvo que tengan algún comentario adicional. Ya, lo que